Hola, ¿cómo te va? Bueno, este creo que es el primer video que voy a estar abriendo y haciendo que no es exclusivamente para gente que quiera aprender 3D desde cero o desde el nivel que sea, sino más bien para los que quieren enseñar. Y esto es aplicable para los que quieren enseñar cualquier cosa, no solo ZBrush o Blender o 3D Max o cualquier cosa de 3D, para enseñar en general. Un poco tengo que hablar de mi background para los que no conocen mi trabajo, porque hay muchos seguidores que tanto acá en YouTube como en Instagram a veces me contactan y me preguntan: che, ¿y vos hacés trabajo por encargo? Es un poco llamativo a veces, porque sí, hago trabajos. De hecho, soy freelancer hace más de 20 años. Y de ahí también viene bastante de mi experiencia y bastante de lo que enseño. Hace más de 20 años que trabajo. Trabajé muchísimo desarrollando piezas principalmente para publicidad y tengo la suerte de poder tener en mi currículum una lista bastante larga de marcas muy reconocidas. Y esto para salir un poco de lo que viene pasando mucho y cada vez más estos últimos años, que aparecen muchos mentores nuevos, aparecen muchas plataformas masivas de cursos y ya, entre comillas, cualquiera se pone a enseñar. Lo cual en cierta medida no está mal, yo no lo veo como que esté mal. Pero hay algunas cosas para tener en cuenta. Y justamente una de las intenciones de este video es poder ayudar a los que quieren enseñar o a los que están enseñando, pero ven este video y notan algunas cosas que voy a mencionar que no están haciendo, o que las hacen al revés, o que ni siquiera se les había ocurrido. Y esta información también puede ser útil para los alumnos. ¿Sí? Porque cuando uno va a tomar clases, a veces uno dice: che, no está muy buena esta clase, o sí, está buenísima, pero por ahí no sabe muy bien cuáles son los componentes que hace que sea mala o buena la clase. Entonces, además de estos más de 20 años de experiencia ejerciendo profesionalmente que tengo, hace unos 20 años que enseño. Y para mí, enseñar no es una cosita más ahí para hacer unos pesitos de más. Enseñar para mí es una parte súper importante de mi vida y como profesional. No algo paralelo, así que bueno, doy unas clases para a ver si hago unos pesitos más. No. Para mí enseñar es tan importante como medio de vida, ¿sí? A mí me apasiona enseñar, es algo que no lo puedo evitar. Voy a contar un poco brevemente de dónde viene esto, cómo empecé, cuál fue la primera clase que di. Después hay un video súper largo contando la anécdota de cuál fue mi primera clase. Pero lo voy a decir así, muy cortito. Cuando estaba en el secundario, para otros países hispanohablantes, el liceo. Durante el secundario yo estaba en una época media complicada porque estaba mucho más interesado en aprender cosas que no eran exactamente las que se daban en el secundario. Y en una clase de física, una profesora, por determinada situación, me dijo que pase a dar la clase. La típica situación de película: pase al frente de la clase usted si sabe tanto. Bueno. Lo que no sabía esta profesora de física es que todo el contenido de esa clase, y básicamente de ese trimestre, porque en ese momento eran trimestres las cursadas de secundario, yo ya lo sabía. Lo sabía porque lo había aprendido por cuenta propia, leyendo. En ese momento no había YouTube, así que no había tutoriales para ver. Todo eso lo aprendí de libros de universitarios que quedaron dando vuelta por ahí de mi padre o que estaban por ahí. Y era una clase sobre electromagnetismo, fuerza magnética y generadores eléctricos. Entonces, bueno, fui increpado por la profesora en ese momento. Me dijo: bueno, pase a dar la clase, ya que sabe esto, qué sé yo. Bueno, listo. Bueno, dije yo. La verdad es que lo hice sin intenciones. Es como se dio la situación, se dio así. Me paré. Dije: ¿puedo agarrar una tiza? Sí, me dice: adelante, agarra una tiza. Bueno, me puse a hacer unos diagramas y di clase de ese tema durante más o menos 1 hora y media. Si quieren conocer la historia en detalle, dejo abajo en la descripción del video el link a la anécdota completa. Pero básicamente creo que esa fue mi primera clase adelante de un grupo.
Porque yo a mis amigos era de explicarle cosas, de contarle, mirá, esto funciona así, qué sé yo. Pero claro, no es lo mismo hacer eso delante de muchas personas en un aula. Y además en esas circunstancias, donde había sido desafiado por una profesora. Eso me valió un 10 en una materia que tenía -5, más o menos. Y a partir de ahí eso es algo que no lo pude apagar. Y tampoco tengo intenciones de apagarlo hoy con 41 años. Hoy sigo enseñando y creo que de todas las cosas buenas que me pasaron a lo largo de mi vida, esta es una de las que siguen y son de las mejores cosas que me pasan cotidianamente. Enseñar. Y hay otra cosa relacionada a enseñar súper importante, que para enseñar hay que aprender. Y en estas cuestiones, por ahí en 3D puntualmente, uno no se puede quedar quieto. No se puede dejar de aprender y seguir enseñando lo mismo que uno aprende durante 10 años. Y siempre lo mismo durante 10 años. Las cosas cambian y esto es algo que estudiar constantemente. Pero no es solo una cuestión de contenidos. Y acá viene algo súper importante. Cuando yo quise empezar a aprender 3D no había dónde aprenderlo. Estamos hablando de fines de los 90, principios del año 2000, por ahí, donde yo empecé a... Bueno, ya tenía bastante de haber visto cosas de multimedia por cuenta propia. Photoshop, había aprendido programación, ahí justo estaba apareciendo Action Script en ese momento, de Flash. Eso, claro, ya no existe más. Y empecé a conocer 3D. Por uno u otro motivo me metí a aprender 3D. Y la cuestión es que cuando terminé el secundario, lo primero que hice fue acercarme a una institución terciaria donde se enseñaba multimedia con una propuesta de enseñar. Es decir, miren, yo tengo estos contenidos, ya había armado una propuesta de clases y todo. Bueno, reboté como balón de fútbol, atajado en penal. Yo era muy joven, no tenía experiencia laboral en el área, pero eso cambió rápidamente. Así que yo continué proponiendo, cada tanto yendo, proponiendo, quiero enseñar esto. Miren, en ese momento lo que pasaba era que los pocos cursos que empezaron a aparecer de 3D, estoy hablando ahora de 2000-2001, eran cursos de AutoCAD orientado para arquitectos. Y aún así eran cursos de apretar botones. ¿Qué quiero decir con cursos de apretar botones? Eran cursos muy cortos, en donde se veía una especie de introducción al programa y se enseñaba qué hacía cada botón y más o menos el procedimiento con cada botón de los más importantes. A eso con los años le fueron llamando curso de software, para formalizar que era un curso que no profundiza mucho en el uso del programa en sí. Es, bueno, más o menos te mostramos lo básico, apretando botones que se pueden hacer estas 2 o 3 cositas. Y de esto hay muchísimo hoy en día, hay pero un montonazo. Pero en ese momento era medio como la única opción. Entonces yo no le vi mucha más vuelta que aprender por mi cuenta. Y más adelante, salteándome un montón de años y experiencias y cosas, bueno, finalmente terminé trabajando para hacer material para publicidades, para presentaciones técnicas, y siempre enseñando, siempre de forma paralela enseñando. Llegué a dar clases durante 14 años en un instituto terciario y en 3 carreras: en diseño multimedia, en dirección de cine animado y en diseño gráfico un corto periodo. Y llegué a ser responsable de los contenidos oficiales de hasta 7 materias entre las 2 carreras principales en las que enseñaba. Llegué a tener profesores a cargo, a ser coordinador del área de 3D en cursos de formación profesional, donde todos los contenidos los había desarrollado y los estaba dando y supervisando a los docentes nuevos que ingresaban. Ok, esa es una pequeña introducción desde qué lugar voy a hablar sobre estos temas en particular
que voy a ir mencionando a lo largo del video. Sí, esta fue una introducción, ya sé. Ya llevamos 10 minutos de video, ya se hizo medio largo, pero hay cosas que no se pueden meter en un video de TikTok o en un reel de Instagram. Y esta es una de ellas. Y si a vos realmente te interesa enseñar y dar clases bien dadas, creo que este video te puede ayudar. Desde ya te voy a decir que yo no creo ser el dueño de la verdad. Esto ya lo dije en otros videos de opinión, digamos. Y esto lo voy a desarrollar en base a mi experiencia laboral, como docente, de haber tenido profesores a cargo, de seguir constantemente desarrollando contenidos nuevos y actualizando los que ya tengo. Y también, esto es muy importante, el feedback que recibo de los alumnos. Las críticas constructivas. Alguna vez he tenido una crítica no constructiva, muy pocas veces, de gente muy lejana a la clase, al curso. Pero la gente que toma las clases y llega, completa, por ejemplo, un curso hasta el final, en general lo recibe bien. Suelo tener críticas positivas, y donde no hay crítica positiva son críticas constructivas y leves. Pero en general no recibo una crítica negativa en donde me digan, che, la verdad que el contenido es una porquería, no sabes enseñar, no se te entiende nada. Jamás recibí ese tipo de críticas. Y miren que yo tomo muy en cuenta la crítica constructiva, los pedidos, las sugerencias de alumnos. Y a medida que avanzan los semestres y los años, yo todo eso lo intento integrar, lo intento probar, ver los resultados. Bueno, esto es algo que en general no pasa. No suele haber un feedback. Pero voy desde más atrás. ¿Cómo se manejan en instituciones a veces? Sobre todo instituciones privadas. Y esto que voy a decir no es exclusivo de una única institución, o de un solo país, o de una sola región, de una única región geográfica. Esto es algo que pasa en todos lados. No pasa siempre, y no pasa en el 100% de las materias o de las carreras. Pero sí, tengo que decir, lamentablemente pasa en la mayoría de los casos. En la mayoría. Y nos encontramos, yo me encuentro con que otros colegas de otros países a veces, que incluso han dado clases en varios países, en varias instituciones, han pasado también por acá por Argentina y hasta han dado clases en alguna institución de Argentina, se encuentran con situaciones similares y todos me comentan, che, me pasó esto, me pasó aquello, lo otro, y me doy cuenta que son cosas que me han pasado a mí, que he aprendido a través de los años de dar clases en instituto. Por ejemplo, algo muy típico que suele pasar es que los contenidos de las materias no tienen sílabus. El sílabus es una planificación detallada del clase a clase. Y la planificación detallada no son solo títulos, porque a veces existe un sílabus y el sílabus tiene títulos de temas. Pero el sílabus es realmente algo muy detallado, que lleva mucho tiempo desarrollar y suele en general estar a cargo de un jefe de cátedra / coordinador junto a otros especialistas en esa materia, o si el coordinador o jefe de cátedra es el especialista, puede él mismo desarrollar todo, y en todo caso ese contenido se aprueba por otros superiores que a veces no son idóneos a la materia, pero sí en jerarquía institucional. ¿Y qué suele pasar entonces? Como en la mayoría de los casos directamente no hay sílabus, el contenido de la materia es una lista de títulos de temas. Y ahí es donde ya arrancamos mal. ¿Por qué arrancamos mal? Porque cada profe nuevo que aparece, cada profe nuevo que se integra al staff docente de X institución, lo que va a tener que hacer es adivinar hasta qué punto se profundiza en cada tema, cómo deberían ser los ejercicios, cuáles son las pautas de evaluación, cuáles son las pautas de aprobación y de desaprobación, cuáles son los niveles esperados, cuál es la justificación de los ejercicios evaluativos y de los ejercicios en sí de enseñar, los procedimientos, los pasos, la teoría, cómo está la teoría
relacionada a la práctica de la clase. Todos esos detalles en general no están en un programa de contenidos. Es una lista de títulos o un syllabus que a veces sí tiene pautas de evaluación, pero no hay un detalle súper profundo. Entonces, por supuesto, ahí cada profe tiene que desarrollar sus propios ejercicios, desarrollar sus propios contenidos de ejemplo, hacer su propio trabajo de experimentación. Y acá es donde empieza a fallar todo. Sobre todo cuando el profe que entra a dar clases por ahí es un profesional que ejerce en esa área, pero no estudió ningún tipo de formación pedagógica o didáctica que pueda llevar al aula. Y ojo, que muchas veces hay gente que tiene esa habilidad, aunque no lo haya estudiado, y puede motivar a los alumnos y les pueda hacer llegar los resultados de una forma que no pueda hacer llegar nadie, ni que haya estudiado toda la pedagogía que hay para dar clases. Pero bueno, esas son excepciones. En la mayoría de los casos, lo que está pasando, sobre todo en materias técnicas como 3D o no sé, motion graphics y ese tipo de cosas, es que el profe a cargo de la clase, en general, insisto, no es todos, pero sí la gran mayoría, van sin una formación para enseñar. Y no investigan. Porque en muchos casos, si uno puede adquirir todas estas cuestiones técnicas de forma autodidacta y después va a enseñarlo, bueno, también puede ser autodidacta en formarse para enseñar. Y no dejarlo a que salga como salga. Porque eso también pasa mucho. Hay mucho improvisado al frente de las clases. Y estas cuestiones, en realidad, a mí me gustaría que me segunden acá, que me vayan poniendo en los comentarios, sí, esto yo lo noté, a mí me pasó, tuve tal experiencia. No es necesario que pongan ni nombres de instituciones, ni nombres de profes. No es la intención de este video quemar a nadie, es ayudar a los que quieren realmente enseñar. Acá hay otra cosa que está pasando mucho, y ya hace varios años que pasa, y es cada vez peor esto. Hoy en día cualquiera puede hacer un curso, escribir un curso, grabarse y venderlo. Ya pregrabado en una plataforma, hay un montón de eso. Plataformas masivas que te venden cursos por $10, por $20. Y la gran mayoría de ese material no está generado por personas que hayan estudiado para enseñar. A veces personas con tampoco mucha experiencia. Y la problemática de esto es que de alguna manera se puede decir que se ha bastardeado muchísimo la profesión de enseñar, porque hay mucha gente que busca enseñar como una salida más. Dice, bueno, a ver, yo podría hacer un cursito o tomar unas horas de cátedra acá que me ofrecen y hago unos mangos más para llegar a fin de mes. O porque sí, qué sé yo. Nunca vienen de más unos billetes extra. Pero no tienen la vocación, no tienen la formación, no tienen experiencia profesional, ni siquiera en el ámbito que van a estar enseñando. A veces pasa con la persona ya siendo consciente de todo esto y simplemente lanzándose a la clase y a ver qué sale. Y a veces también pasa porque las instituciones se quedan sin profesionales. ¿Por qué? La docencia es un rubro que no es que esté mal pago, pero en muchas cuestiones, en muchos trabajos técnicos, que sobre todo ahora se puede trabajar mucho para otros países, está muy desequilibrado el nivel de ingreso. Estos que voy a decir no son números reales, pero sí a veces son números de proporción. Si por ejemplo, en X lugar por una hora de clase pagan, vamos a decir, $30, $40, pero por ejercer gano 180 o 250 por hora, son números que suenan muy locos y muy raros, sobre todo si alguien de Argentina me escucha contar esto. Pero si hay esas grandes diferencias, yo acá lo que quiero marcar es la brecha, no el número en sí. Si hay esas brechas, bueno, a veces alguien toma esas horas de cátedra porque no le queda otra,
porque recién arranca o recién se recibe o todavía no se recibió, y esto es algo que está pasando mucho también. La institución necesita profesionales dando clases, aunque no estén formados para dar clases, pero por lo menos que tengan experiencia, o que, y como ya no tiene gente recibida, como no hay profesionales que quieran ganar tan poco por enseñar, porque no tienen tal vez esa vocación de enseñar que diga, bueno, ok, me pagan poco, pero a mí me nace enseñar, entonces yo sigo ejerciendo, pero igual voy a tomar unas horas de cátedra porque me encanta enseñar, amo enseñar. Perfecto. Pero en general no es así. Hoy hay menos gente que esté dedicada, abocada a enseñar. Y que lo sienta, que le nazca, que se levante cada día y piense, ¿cómo puedo mejorar esto que estoy haciendo? Este ejercicio que voy a dar hoy a la noche. Ya no pasa tanto. Porque es muchísimo más el mercado ocupado por la necesidad de agarrar cualquier trabajo disponible. Y esto es así. Y es así en un montón de rubros. Yo diría que en prácticamente todas las profesiones puede llegar a pasar esto. Siempre hablando de forma paralela de lo que es tomar horas cátedra en una institución en donde los valores que se le pagan a un docente son bajos. Entonces, esto genera que la institución a veces tenga que empezar a considerar cubrir horas de cátedra con gente no calificada. Y les aseguro que esto pasa. Tengo alumnos que me lo confirman, colegas que me lo confirman, y gente que no está calificada y me lo confirma. Y esto es justamente por eso. El instituto vende un montón de plazas y no tiene profesores. Y hace las búsquedas, entrevista a gente, o no va nadie, no consigue nadie que no sean por ahí alumnos que están por terminar de estudiar en ese mismo lugar, o que terminaron hace poco, pero todavía no trabajaron, ni siquiera ejerciendo adentro del aula. Estas son situaciones que no son ningún secreto. Insisto, no son puntuales de una sola institución o de una sola región. Y seguramente si mucha gente ve en este video, o pocas, pues mi canal no tiene muchísimas millones de visualizaciones, pero sí tiene un par de miles, que comenten abajo qué tan equivocado estoy. O si esto que estoy comentando es como lo estoy comentando. E insisto con esto, no es en el 100% de los casos, pero hoy en día creo que tengo bastante comprobado que es la mayoría. La mayoría de los casos es así. Cuando el objetivo de una institución es facturar y no lograr resultados en lo que es académico, educativo, y lo primordial es la facturación, eso afecta absolutamente a todo. Absolutamente a todo. Eso por un lado. Ahora sí voy a ir puntualmente, pero puntualmente a lo que los va a ayudar a todos los que quieran enseñar. Primero hace falta una estructura, y una estructura en serio. Hay que sentarse a escribir. Y hay algo ahora todavía más importante hoy en día. Una clase tiene que ser escrita por uno mismo. ¿Qué habría peor que querer enseñar algo que lo escribió otra persona, que diagramó otra persona, o una máquina? Porque hoy en día cualquiera puede ir a ChatGPT y escribirle créame un curso de ZBrush que esté actualizado con la versión 2025, que se pueden hacer renders, diagramámelo, separalo por temas, que el programa de contenido no ocupe menos de 3 carillas, enter, y a venderlo. Eso hoy lo puede hacer cualquiera. Pero ¿cuál es la calidad de eso? Si vos querés enseñar algo, tiene que ser algo que vos sepas, que estés seguro primero de los temas. Te podés grabar en audio y escucharte, transcribir la grabación. Esa transcripción
editarla, darle un formato, una división en temas. Y ahí ya empiezan a jugar también otras cuestiones. La duración de los temas. La verdad es que uno puede diagramar un curso con cierta duración, puede planificar un sílabus en donde cada tema tenga una duración determinada, pero en general hay que ser conscientes de que eso va a ser un aproximado. Y esto es importante que lo sepan como profe y como alumnos. Un curso bien desarrollado que se va a dar en vivo con un grupo de personas va a estar planificado para un tiempo, y ese tiempo le podemos decir el tiempo ideal. Esto va a durar, por decir algo, no sé, 3 meses. Ahora, durante las clases, van a pasar cosas. Si las clases son en vivo, por supuesto. Estoy desestimando totalmente un curso grabado. Yo estoy hablando de sentarme a enseñar. Para lo cual hay que saber de los temas. ¿Sí? Un curso grabado se puede saber de los temas, pero un curso grabado también se puede grabar leyendo notas, machetes, editando mucho el video, y puede quedar un curso armado igual, sin que necesariamente la persona que graba el curso tenga un conocimiento profundo o maneje las herramientas como se ve en un video editado. No es lo mismo dar la clase en vivo. Para dar una clase en vivo tenés que poder defender lo que estás haciendo, responder a preguntas y, aún más importante, resolver los problemas a los que se va a enfrentar el alumno y a los que te vas a enfrentar vos. Porque si trabajás hace mucho en 3D, sabe que algunas cosas van a fallar. Ya lo sabés. 3D es así, no sale todo bien. Por más que sigas los pasos 1, 2 y 3, A, B y C, en el medio de esas letras y esos números algo salió mal y tenés que ver qué pasó. Si es algo que nunca te pasó antes, mejor plantarte y resolverlo. Porque eso también es lo que le va a pasar a los alumnos. En la realidad, no dentro de la clase. Sí, dentro de la clase obviamente las cosas van a salir mal, porque las están haciendo por primera vez. Y aunque las estén haciendo por 20ª vez, y ya sean profesionales y tengan su cartera de clientes, las cosas a veces no funcionan en 3D. Y hay que saber cómo resolverlas. Para resolver esas cosas es necesario pensamiento crítico y experiencia. Y las dos cosas se van desarrollando a lo largo del tiempo. Yo puedo hablar de mi experiencia, darles consejos en base a mi experiencia, pero no la puedo transferir con un cable. Tomá mi experiencia. No. Bueno, cada uno sabrá de lo que yo puedo llegar a contar o aconsejar, recordarlo. O hacerse sus notas. No sé. Cobrar siempre el 50% por adelantado. Eso se aprende a través de la experiencia o haciéndole caso a alguien que ya tuvo experiencia. Y dice, bueno, cobrando esto me voy a evitar. Y ese tipo de cosas. En fin, volviendo a lo que es la clase en sí. La estructura de la clase. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuál es el orden de las herramientas que voy a utilizar? Va a haber un orden de lectura en cómo voy a mostrar los menús. No los voy a abrir de cualquier manera. Y no voy a mostrar cosas que no tengan utilidad en ese momento, en esa clase. Si el programa tiene 100 herramientas, pero en la primera clase voy a ver 4, no voy a mostrar 50. No hagan eso. Eso es algo que hay que evitar. La clase tiene que estar estructurada para seguir un camino que permita solucionar un primer problema. Entonces, insisto con esto, el programa tiene 100 herramientas, pero en la primera clase tengo diagramado dar 4 herramientas. Voy a enseñar esas 4 herramientas en los pasos que vayan de principio a fin. Y no voy a empezar bueno, en la herramienta número 3, acá en este menú, y también tenemos esta que les cuento que hace tal cosa, o bueno, se podría hacer de otra manera, a ver, tal vez podríamos verlo de otra... No. La planificación de la clase y el orden en el que se escriben los contenidos y los ejercicios es súper importante. Salirse de ese workflow e ir a otra cosa, salvo que sea una consulta y algo excepcional que uno pueda decir, bueno, vamos a pausar la clase y voy a mostrar esto para explicar o responder esta duda que tuvo Pablito, o como se llame quien esté preguntando.
Y después vuelvo a ese ejercicio y eso fue un paréntesis. No me estoy desviando para hacerlo de otra manera en la misma clase. Otra cosa muy importante es el tema de con qué herramientas hago algo. En 3D, las cosas se pueden hacer de un montón de maneras. Se pueden usar un montón de programas, se pueden usar un montón de herramientas para llegar exactamente al mismo resultado. Y sí, por supuesto, cuanto más herramientas y más programas uno pueda adquirir, después tiene más posibilidades de resolver problemas. Porque a veces una herramienta de un programa no funciona como debería. Si uno sabe hacerlo en otro programa con una herramienta parecida, por ahí funciona y solucionamos el problema. Pero eso tiene que ser a lo largo de un tiempo razonable. Si yo meto todo en un solo curso, ZBrush, Blender, Maya, Cinema 4D, Keyshot, Marmoset, meto todo y explico todo exactamente lo mismo pero en distintos programas, todo lo mismo pero en un montón de programas. Y al que recién empieza, la cabeza se le va a quedar hecha una pelota. Va a tener un montón de posibilidades, pero es mucho más difícil acordarse de los procedimientos de principio a fin. Porque se empiezan a mezclar los conceptos, los procedimientos, los atajos. Lo mejor es buscar workflow que funcione, que sea efectivo, que sea rápido y explicarlo de principio a fin, paso por paso. Y tenés que conocer cada paso, qué hace cada herramienta, y es ideal que si no lo sabes, porque a veces uno aprende los procedimientos y no el porqué, que antes de enseñarlo, investigues y te aprendas el porqué. ¿Por qué voy a usar Extrude y no voy a usar QMesh en esta parte? Por ejemplo, para ZBrush. O ¿por qué uso Rhizome UV y no uso el editor de UV de Blender? ¿Por qué, no sé, en vez de hacer un boolean acá voy a hacer una topología con... ¿O por qué voy a usar un boolean en vez de hacer una topología prolija? Todo debería estar justificado. Primero porque me parece importante saber uno mismo, para entender uno mismo el porqué de lo que está haciendo. Pero aparte, para tener un fundamento de las explicaciones. Después llegan momentos en donde el alumno necesita saberlo. Profe, ¿por qué lo hace de esta manera? Y no es una pregunta maliciosa, ¿eh? Muchas veces, muchos colegas me han dicho, que se quiere hacer el que sabe todo y te dice que no, que mejor ¿por qué no lo haces así? Qué sé yo. En general no es así. En general, a veces los alumnos ya vienen con un conocimiento previo, ya aprendieron un workflow distinto, lo hacen de otra manera, y cuando caen en una clase donde el workflow es diferente o se usan otras herramientas, hay que explicarle por qué. ¿Por qué yo después de 20 años decidí hacer esto y no otra cosa? ¿O por qué hice algo así durante 15 años y al año número 16 empecé a hacerlo de otra? Tiene que haber una justificación. Es súper importante enseñar las cosas, los pasos y las herramientas con fundamentos. Y todavía para profundizar más, la teoría. La teoría es esencial. Cuando yo enseño, por ejemplo, ¿por qué no pongo solo luces virtuales en una escena y con un fondo infinito? 3 luces y un fondo infinito y nada más. ¿Por qué no lo hago de esa manera? ¿Por qué siempre agrego un HDR? Aunque lo vaya a atenuar. ¿Por qué compenso con eso? Tengo toda una explicación. Conozco los motivos técnicos. Conozco de qué forma eso puede arruinar la velocidad de render. Conozco el por qué. Si cambio la velocidad de disparo de la cámara fotográfica, voy a tener más desenfoque de movimiento o menos. Conozco cómo funciona una cámara de fotos de verdad antes de configurar una cámara virtual en V-Ray o en Cycles o lo que sea. Hay que formarse para enseñar. Y sí, por supuesto, también es cierto que si uno ya sabe un poquito más que el otro, le puede enseñar. Eso es verdadero. Pero manejarse solo de esa manera
también te pone un techo en la calidad de lo que podés enseñar y cómo lo podés enseñar. Y esto es algo que en general no es lo típico. Hoy lo típico y la mayoría del contenido y de tutores y de lo que van a encontrar son personas que no estructuran las clases. Y esto, sin nombrar a nadie por supuesto, lo veo en gente súper profesional y súper reconocida, e incluso en reconocidos tutores o formadores o profesores, que cuando veo algún tutorial o alguna clase en vivo que dan, llega un momento donde digo, no, por favor, o sea, volvé a la vereda donde estabas parado. O sea, se fue por 800 caminos y en el medio se perdió el procedimiento al cual quería llegar al final. O bueno, también pasa que hay gaps de información. Esto lo vi mucho, acá sí lo voy a nombrar porque bueno, qué sé yo, esto fue una suscripción que pagué. Estuve durante 2 años suscrito en The Gnomon Workshop. Esta universidad súper reconocida, recontra grosa, que tiene gente súper grosa del ambiente de un montón de ramas de 3D, de efectos visuales, de videojuegos, de coleccionables, de Gnomon Workshop. 2 años pagué la suscripción. Una suscripción mensual de $50. Un montón de guita. Y en el 100% de los videos, porque vi un montón de cursos teniendo todo ese tiempo de suscripción, en el 100% de los videos me pasó que sí, eran profesionales de la industria grabando cómo hacer algo y explicándolo. Y a veces no había explicaciones. Era el video acelerado y un poco de comentarios sobre qué estaban haciendo. Pero sí me pasó que en las que eran clases con toda la explicación y un paso a paso, faltaba información. Si tuviera que hacer un diagrama de un paso a paso, vamos a decir un procedimiento que tenía 70 pasos, 70 procedimientos, no sé, por ahí faltaba el 63 y después faltaba un paso 67 y faltaba información. Esto es la falta de estructura. Si uno estudia lo que va a enseñar y planifica cómo lo va a explicar y el orden en el que va a ir haciendo los ejercicios y el resultado al cual deberían llegar los alumnos, no tiene que haber partes de información faltantes. Y esto también pasa mucho y vi muchísimo eso. Profesionales de muchas industrias enseñando ahí en Gnomon o clases grabadas donde faltaban pasos. Y decían, bueno, estamos acá y ahora estamos acá. Y en el medio había pasado algo que no estaba explicado. Después, problemas de timing, problemas de velocidad. Esto voy a retroceder un poquitito con respecto a lo de la planificación de una clase y de un curso completo. La clase y el curso va a tener una duración ideal. Y en el medio van a pasar cosas y van a hacer que una clase se expanda y que otra se contraiga. Los cursos, si tienen diversidad de alumnos, donde hay alumnos que no saben absolutamente nada de 3D, otros que saben un poco y otros que ya saben bastante y vienen por cosas puntuales, que por ejemplo es la característica de mis cursos, pero por más que un curso sea 100% de personas que arrancan de cero en 3D, esto va a pasar igual. Va a haber clases donde van a tener, vamos a poner un grupo de 10 personas, por darle un numerito. Esas 10 personas van a necesitar asistencia 2 veces o 3. Si ya esas 10 personas necesitaron 3 veces asistencia, son 30 interrupciones de la clase. Y esto es algo a lo que uno tiene que estar dispuesto a hacer. A tener 30 interrupciones en una clase que va a estar repartida en general en el grupo. Y a poder defender esas 30 asistencias, esas 30 fallas que se cometieron en esa clase, tengo que poder resolverlas en lo posible dentro de la duración de esa clase. En general no va a pasar eso. No va a haber 3 consultas de cada uno de los alumnos del grupo. La cosa se suele distribuir un poco más cuando los niveles están incluso bastante desparejos. También hay que poder comunicar a veces cuando las cosas no van. En una clase grupal no es lo mismo
el tiempo que uno se puede extender en un tema que en una clase particular. Y en una clase grupal, en donde hay muchísimos alumnos, es muy difícil llegar en tiempo y en calidad con los contenidos. Esto es algo que también pasa mucho en las instituciones. En las instituciones ponen mucha gente por aulas. Y ahora también está esto de que en el aula física además hay gente tomando el curso de manera virtual. Y el docente tiene que manejar 25 personas, 30 personas presenciales y 20 personas más online. No se puede llegar a un nivel de calidad con esa cantidad de gente. Y esto pasa lamentablemente más que nada en carreras oficiales y sobre todo en terciarios. En una materia teórica, una cierta multitud puede llegar a ser aceptable. Una materia teórica. Pero en una materia práctica, donde el 100% de la cursada tienen que estar resolviendo algo, paso a paso, el profesor tiene que poder detenerse a asistir a cada uno que lo necesite. No puede haber 25 alumnos, 30, 50, 60 alumnos en un mismo grupo. Es una locura. Es una sobreexigencia para el docente y es una paupérrima calidad de entrega que encima no es responsabilidad del docente. Esas cuestiones de meter mucha gente en un aula porque pagamos menos docente o no conseguimos docente para cubrir tantos alumnos inscriptos, lamentablemente el resultado es una baja calidad. ¿Quiénes se llevan la mejor parte? Los más autodidactas, los más involucrados con ponerse a practicar, a investigar, a llevarle al profe, mirá lo que hice, mirá lo que avancé, y ese es un grupo reducido. Ahora, si el grupo en sí está limitado, conociendo cuál es la curva de aprendizaje de la materia, de la temática y de las herramientas, y sabe que a esa X cantidad de personas las puede llegar a asistir dentro del tiempo de una clase y de la duración de un curso, ese grupo tiene que estar limitado a esa cantidad. ¿Sí? Mis grupos de alumnos, por ejemplo, para los cursos de escultura, el ideal son 13 alumnos. Y siempre guardo 1 o 2 lugares más cuando veo que hay gente en el grupo que ya tiene conocimientos previos. Porque son los que menos asistencia van a necesitar. Pero si tengo un grupo de 13 personas y los 13 no saben absolutamente nada, ninguno me dijo, che, me quiero anotar pero yo ya sé esto, lo otro. Bueno, no puedo poner gente de más. Porque ya sé que voy a tener ese tiempo para esas 13 o 14 personas y hasta ahí llego. Porque ya sé, a través de la experiencia, más o menos cuántas veces me van a preguntar qué cantidad de alumnos por clase van a necesitar asistencia, cuánto tiempo voy a tener que dedicarle a cada uno. Y depende de la temática. Hay clases en donde entre 30 y 45 minutos del curso de la clase son solo para asistir a los alumnos. No se está dando contenido. Ahora, al hacerlo de forma grupal y al exhibir la resolución de estos problemas, si bien eso no es contenido nativo de base del curso, el resto del grupo sigue aprendiendo, está viendo un problema y su solución. Con respecto a qué pasa cuando algo interrumpe demasiado la clase o si no hay un nivel, bueno, ahí hay otra cuestión. En general, el nivel de ingreso y de permanencia en un curso tiene que tener una limitación, tiene que estar apoyado, ¿sí? Tiene que existir a veces, por ejemplo, también una cuestión de autocrítica. Si alguien no practica, hay que decírselo de buena manera, por supuesto. Mirá, no estás practicando, no estás llegando a lo esperado para el nivel de estas clases. Necesito que practiques más, por favor, fíjate. Mirá, vos estás practicando una vez por semana y en realidad deberías practicar 5 veces por semana. Ponete las pilas, mirá que se está empezando a trazar el grupo. También hay que tener una comunicación sincera de forma individual
si surgen este tipo de inconvenientes. En algunas ocasiones no se puede solucionar. En algunas ocasiones hay que resignar tiempo y extender el curso y no hay muchas vueltas que darle. Porque a veces lamentablemente es así. Pero también tiene que existir esa posibilidad. Por supuesto que hay cosas aceptables y otras no. Ahora, en una institución este tipo de cosas no funcionan. En una institución uno tiene que cumplir con un programa de contenidos en un tiempo. Y no es adaptable. No puedo hacer que en una institución un cuatrimestre dure 5 meses. Son 4 meses. Con respecto a la planificación y a la experimentación. Cuando vas creando un curso, vas armando las clases, las vas diagramando, primero no sabes cómo va a salir, sobre todo si nunca lo hiciste antes. No sabes si va a funcionar. El resultado va a depender totalmente de que también hayas logrado pensar cuánto tiempo le puede llevar, no a uno, sino al alumno, a hacer algo. A veces uno mismo no es la mejor referencia de cuánto le puede llevar a un alumno a hacer algo. Por ejemplo, algo que a mí me puede llevar 5 minutos, a veces a un alumno le puede llevar 45. Porque un procedimiento de 5 minutos pueden ser 3 pasos o 25. Entonces, todo esto hay que ir teniéndolo en cuenta, hay que investigarlo y hay que ponerlo a prueba. Si vos estás creando cursos por primera vez y vas a dar las clases, o incluso si son cursos grabados y ves que no funciona, que te dicen, che, no lo puedo seguir, cada capítulo de 10 minutos me lleva 2 semanas, bueno, hay algo ahí que está fallando, tiene que ver con el timing. Entonces hay que hacer pruebas. Vas a abrir un curso, seguramente por primera vez o por segunda vez o lo que sea, vas a dar las clases y te vas a dar cuenta si lo estás haciendo bien o no. Espero, bueno, siempre, calculo que alguno por ahí no se dará cuenta. Pero si vos diagramaste una clase para dar 5 herramientas, llegás al final de la clase y lograste dar 2, tenés que considerar rediagramar, no esa clase, sino todas las que siguen. Hay que ajustar absolutamente todo el curso. Y este es un trabajo tedioso que requiere escribir, no se puede hacer de memoria. No se puede dejar en el aire. Tipo, bueno, no sé, di solo 2 temas de 5. Bueno, mañana doy lo que falta, la próxima semana doy lo que falta. No, no funciona. Hay que ver cuánto tardaron en esas 2 herramientas, qué es lo que falló, qué les salió mal del otro lado. Tomar nota de cuál fue la solución, porque por ahí se perdió mucho tiempo buscando la solución. Y eso ya es algo que queda documentado. Si queda acá claramente o documentado para, a ver, falló esto, ¿qué era? Bueno, hasta que pase 2 o 3 veces y ya sabes cómo resolverlo rápido. Entonces esa clase por ahí después te permita meter 3, 4 herramientas. Y por ahí llegas a meter las 5 que habías planificado. Pero si falla, tenés que replantear cómo vas a dar todo el curso de ahí en adelante. Y esto a mí me pasa y yo no lo considero como algo que esté fallando. Es que no van a ir todos a la misma velocidad. No va a fallar siempre lo mismo. Puede haber parámetros, cosas que se repitan y cosas que no. Pero tiene que haber cierta flexibilidad. Si un alumno necesita más asistencia que otro, bueno, perfecto. Ahora, lo que por ejemplo no funciona es que si yo tengo un grupo, si vos tenés, porque yo te estoy contando a vos, si vos tenés un grupo de 10 personas y ya estimás que más o menos en una clase te puede interrumpir entre 2 y 3 veces cada uno, si un solo alumno te interrumpe, vamos a decir, 20 veces, un solo alumno te interrumpe 20 veces, es el doble de la cantidad de alumnos que tenés en la clase. O sea que una sola persona te está demandando el mismo tiempo que si tuvieras 20 alumnos en esa clase. Esos son casos particulares que hay que tener en cuenta, que no hay que perderlos de vista, que si ve que es algo que se repite 1 o 2 clases, hay que empezar
a comunicarse con esa persona, hay que explicarle lo que está pasando. Insisto, siempre de buena manera. En la mayoría de los casos se puede resolver. En la mayoría de los casos es solo practicar más, repetir más los ejercicios y se suele solucionar. Otra cosa importante es cuando a veces hay que desviarse mucho para resolver un problema. Y desviarse mucho me refiero no a tiempo, sino a ver cosas que no tienen nada que ver con el contenido del curso que uno está dando. Si vos estás dando un curso de 3D Studio Max y V-Ray, no podés perder media hora o 45 minutos explicando cómo descargar un RAR y descomprimirlo. Porque descargar un RAR y descomprimirlo es cómo usar Windows, no cómo usar 3D Studio Max y V-Ray. Entonces, también tenés que establecer pautas para las clases, pautas claras. Y esto lo establecen a veces las instituciones cuando uno se va a inscribir. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para este curso? Tenés que saber usar Windows y en serio. Punto. Todas esas cosas también son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Pero en cuanto a lo que es pedagógico, a lo que son los cursos en sí, es importante que lo hagas con ganas. Si vos vas a dar un curso y primero tenías la idea de que iba a estar buenísimo y te reentusiasma y lo armás y todo, y das la primera clase y te da la cabeza contra una pared y sufriste, decís, no, esto la verdad que no es para mí, y aparte después terminás el curso, la pudiste pilotear, llegaste hasta el final pero sufriste sin parar y pedís un feedback y los alumnos te dicen, y sí, bueno, sí, estuvo bien, qué sé yo, y hay otro que te pide, te pone una reseña mala. Bueno, hay que ver qué pasó ahí. Por ahí simplemente es porque fue la primera experiencia y no a todos nos puede llegar a salir bien la primera vez que hacemos una cosa. Todas las clases para mí son una novedad. Siempre surge algo nuevo. Siempre que pongo contenido nuevo, más allá de mi experiencia y de probarlo, porque eso es otra cosa que hago. Yo no mando contenido así tipo, no sé, salió el Marmo C5, listo, mañana pongo el Marmo C5 y lo empiezo a dar y que explote todo durante la clase. No, no pasa eso. Sale el Marmo C5 beta y yo ya lo bajé y lo estuve probando 1, 2, 3 semanas, un mes por ahí, 2 meses, y si veo que lo puedo integrar al workflow y funciona, no me aparece ningún bug raro que me interfiera con el curso en sí, bueno, chicos, hay actualización de contenidos, consíganse la versión nueva que a partir de la próxima clase les voy a actualizar lo que venimos haciendo y lo van a ver con herramientas mejores. Pero improvisar lo que uno mete también es perjudicial. Improvisar, no meter cosas nuevas. Meter cosas nuevas sin probarlas, sin saber si andan. Seguramente se me estén pasando por alto algunas cosas, pero es súper importante. En principio, dar las clases en serio, hacerlo con sentimiento y no porque, y bueno, no me queda otra, meto un cursito a ver si hay algunos pesos más. Por supuesto, seguramente a mucha gente no le quede más opción y encuentren una salida económica en eso, pero desde el otro lado se están perjudicando. Eso va a estar perjudicando al que está del otro lado. Las instituciones que toman profesores que por ahí son alumnos que todavía están cursando o que no tienen experiencia trabajando, piensen que están poniendo gente sin experiencia a formar gente que piensa que está pagando por formarse profesionalmente. Y para formar un profesional, la persona que esté a cargo de la clase tiene que tener experiencia profesional. Una persona sin experiencia profesional te puede enseñar a manejar un programa y a crear cosas. Pero ahora en este caso, en el ámbito audiovisual, si la persona no tiene experiencia laboral, pero tiene un portfolio de unos trabajos que están a un nivel profesional, eso ya es otra cosa. Y el nivel que vos estás enseñando va a ser el techo de los alumnos durante la clase.
Yo tengo un nivel. Y sé que hay muchísimas, miles, cientos de miles de personas que tienen un nivel muchísimo más alto que yo en la producción. Y por ahí no saben enseñar. Y tengo colegas que me dicen, Diego, mirá, muchas veces les he dicho, che, ¿querés dar clases? No. Yo, no, enseñar no es lo mío. Lo intenté, soy malísimo explicando, me pongo nervioso, no me sale nada. Y está perfecto. Pero hay gente que incluso sabiendo eso, que sabe que no es bueno enseñando, y se manda igual, y perjudica al que está del otro lado. Insisto, a veces hay cuestiones de necesidad, y eso también es inevitable. Es hasta entendible. Pero bueno, por lo menos, ahora con algunos de estos datos, e insisto, seguro se me están pasando algunas cosas por alto, pero con estos datos que me parecen súper importantes, con toda esta anécdota, experiencia, como le quieran llamar, a los que están entrando a dar clases, o a los que dan clases pero saben que nunca se prepararon para enseñar, nunca preparan las clases, improvisan todo, armaron un programa de contenidos más o menos, o lo tomaron de otro lado, o le pidieron a ChatGPT y así como salió, no evalúan nada y dicen, bueno, doy esto, lo otro, que gracias a ChatGPT. No, ese no es el camino. Pónganse a estudiar, a prepararse, a practicar, a diagramar las clases, a experimentar con los ejercicios y con los alumnos. Tomen notas de los resultados. Si algo no funciona, piensen, investiguen tal vez el por qué puede haber fallado, por qué el alumno no lo entiende. Porque a veces, miren, si explican algo y 20 personas de un grupo no lo entienden, el problema seguramente sea el ejercicio. ¿Cómo está diagramado? ¿Cómo está explicado? Ahora, si de 20 personas, 3 necesitaron una mano, que lo vuelva a explicar otra, eso es algo normal. Pero que el 100% no entienda algo, bueno, hay que sentarse a ver qué pasó, cómo lo puedo volver a explicar, qué hice mal. Y así hacerlo funcionar eventualmente. Bueno, pueden preguntar cosas, obviamente, pueden agregar cosas, pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Abajo dejo abiertos los comentarios. Estaría muy bueno todo lo que puedan aportar para ayudar a todos los que quieren empezar a enseñar, o a los que están empezando, o a los que ya enseñan y escucharon todo esto y dicen, bueno, a ver, o se ofenden y dicen, bueno, ¿y qué querés que haga? Bueno, también están esos, pero también van a estar los que van a escuchar este video y van a decir, bueno, a ver, esto puede ser, sí, tiene razón, tendría que sentarme y probar de hacer esto. Bueno, son bienvenidos los comentarios. Si llegaste hasta este punto del video y no conoces mi trabajo y no me seguís en Instagram y no me seguís acá en YouTube, bueno, dale, ¿qué estás esperando? Seguime, por favor, poneme un like, seguime en Instagram, poneme likes en las publicaciones. Todo eso, ya saben cómo funciona el algoritmo, ayuda a que más personas puedan llegar a tener acceso a este material.